God bless everyone. Dios lo bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. God bless Judith. Y estamos en esta tarde continuando la lección. Soy hermano Darby. Aquí estamos con Pastor Jean. Y estamos continuando con cuando estás herido en la iglesia. Y esta es parte 2 de la lección. Y vamos a hacer una oración. Si Pastor Jean puede hacer la oración. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, ante tu presencia venimos, Padre Celestial. Te pedimos, Dios Celestial, que te glorifiques en nuestras vidas. Recibe toda gloria, toda honra, todo engrandecimiento, Padre. Úsanos con la potencia, virtud y unción de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Oh Dios mío, instruyendo en tu palabra. Tu palabra es verdad, Dios mío, aleluya. En tus manos estamos. Bendice, Padre Santo, aquellos que están oyéndonos y viéndonos, Padre Celestial, por los medios sociales. Glorifica tu nombre. Sigue engrandeciéndote de una forma especial. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Pastor. Y quiero reconocer también hermano Jovan que está con nosotros. Dios lo bendiga, Jovan. God bless Jovan. Entonces, en esta lección estamos hablando de las heridas que suceden alguna vez en la iglesia. Esta es parte 2. Y queremos ir a Salmo 23 para leer. Si, Pastor, ¿me puede conseguir Salmo 23? De memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descer. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Y yo no sé, el Señor vino y me trayó ese versículo para nosotros compartir con la clase, y también nos enseña a nosotros que cómo es la manera que nosotros siempre tenemos que venir al Señor. Amén. Y ese es un gran ejemplo de Salmo, que tenemos que reconocer el gran pastor que es Señor. Y que, tú sabes, cuando suceden las heridas en la iglesia, tenemos que recordarnos que no es Señor siendo el daño, es ser humano. La gente. Y nadie es perfecto. Amén. Nosotros estamos tratando de ser perfectos en Cristo. Pues eso es un proceso que se llama santificación, que estamos siendo separados para el Señor y hechos santos. Eso es un proceso que no va a cumplirse hasta el tiempo que estamos con el Señor. Cierto. Sí, vamos a ser imperfectos. Y también es un recuerdo para nosotros que cuando buscamos iglesias, tú no vas a conseguir una iglesia perfecta. No hay una iglesia perfecta. Cierto. Hay una iglesia que tú puedes trabajar. Hay una iglesia que tú puedes compartir. Hay una iglesia que tú puedes ayudar. Pues no hay una iglesia perfecta, porque toda iglesia está llena con gente que son imperfectas. Tenemos que tener eso en cuenta, y eso lo ayuda a nosotros a compartir con los hermanos y hermanas, sabiendo también que ellos no son perfectos, igual nosotros no somos perfectos. Porque rápido llamamos la atención de la persona. Tú no eres perfecto. Pues tú no eres perfecto tan igualmente. Nadie aquí es perfecto. Tenemos que siempre tener eso en pensamiento, que la palabra brega con nosotros primero. Amén. Antes de bregar con otras personas. La aplicamos a nosotros mismos primero. Amén. Pero la imperfección, sí, Pablo dijo, sin santidad nadie verá a Jehová. Y el salmista lo dijo también. Pero ¿en qué podemos tratar de buscar la santidad y la perfección en Cristo? En una palabra, la palabra amor. Si hay mucho amor en nosotros, no vamos a hacer que otros sufran por nuestra forma, nuestra actitud, nuestra palabra, porque cuando caminamos en el amor de Dios, el amor de Dios sobrepasa toda clase de herida. Y usted leyó, dijo, el Señor le dio el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En muchos de los templos, muchos de los hermanos, la mayoría hemos sido heridos en alguna forma u otra, en palabra o en acción. Pero eso es parte de ser humano y vivir en esta vida cristiana. Cuando nos hieren, duele.
Y una de las cosas que yo aprendí en aquellos que nos hieren es con el tiempo saber perdonar a aquellos que nos hieren. Porque a veces es por ignorancia, a veces es por celo espiritual, a veces es por venganza, porque hay gente que vive en una vida de venganza, porque en su vida quizás alguna persona hizo daño y ellos emiten hacerle daño a otras personas porque a ellos se le hicieron daño. Y es el problema de muchos individuos. Pero les voy a decir a los hermanos en general, si usted no ha sido herido, va a ser herido tarde o temprano. Pero el asunto es saber llevar esa herida, perdonar y saber que es por ignorancia o es por alguna razón psicológica que la persona lo hace. Y eso es el pensamiento que siempre tenemos que tener, que puede ser que la herida que la persona causó en la vida de nosotros, puede ser porque esa persona ya tenía heridas. Y no sabemos, sabemos cada día que lo levantamos, no sabemos que el otro hermano está pasando. Cierto. Puede ser que, vamos a suponer, un hermano se le está muriendo la mamá. Y su acción, su comportamiento en ese día puede ser diferente que cualquier otro día. Uno nunca sabe lo que está pasando la persona. Uno no se puede enojar tan rápido. Exacto. Porque como somos seres humanos, todavía estamos en esta tierra. Y en esta carne todavía. Y estamos en una carne que peca. Tenemos que tener cuidado en la manera que actuamos cuando una persona hace una herida a nosotros. Y nosotros ya hablamos y vamos a hablar de algunos ejemplos de la manera que una persona puede herir una persona en la iglesia. Pues también quiero mencionar como Pablo sabía que la forma en que viven los cristianos es importante para el testimonio del evangelio. Pablo llamó a los creyentes a permanecer fieles al mensaje del evangelio a través de la palabra y las acciones. Eso dice que primero, como creyentes, nosotros siempre tenemos que estar en la palabra. Amén. Y dos, si estamos en las palabras, las acciones de nosotros van a reflejar a Cristo. Amén. Entonces, deberíamos ser como Cristo. Los ciudadanos del cielo deben comportarse en consecuencia. Eso dice que nosotros somos ciudadanos. Si tú miras tu pasaporte, dice de qué país tú eres. Amén. Pues pasaporte de creyentes es del cielo. Y ese es el pensamiento que siempre tenemos que tener cuando bregamos con personas en la fe y personas que no están en la fe. Que tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Como dice la palabra, be slow to speak and slow to anger. Don't be slow to anger and not so quick to speak. Que no seamos tan rápidos a hablar. Amén. Y controlar el temperamento de nosotros. Tenemos que tener cuidado con nuestro temperamento. Sí. Ok. So, ¿qué aprendimos la semana pasada? Que no aprendí. Que una de las maneras que puede causar heridas en la iglesia es el chisme. Mucho hablar, bonchinchar. Sí. Y el libro de Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso levanta contenida y el chismo aparte a los mejores amigos. Que puede separar a los mejores amigos. ¿Qué estás enseñando ahí? Y el libro de Proverbios enseña mucho. Es que nosotros no debemos hablar lo que no nos importa a nosotros. Especialmente cuando es mentira o es calumnia. La murmuración es una cosa, desde el principio de la iglesia ha existido en general, no solamente en la iglesia, en el mundo natural ha existido, pero tenemos que saber dónde detener el chisme, la murmuración y el bochinche. Hay que saber, mire, una de las cosas que aprendí temprano en mi vida cristiana es alejarme de gente tóxica. Ok, que una persona diga un día una cosa, pero que sea tóxica, y lo que haga es hablar de los hermanos, hablar de la gente, hablar de la iglesia, hablar de su propia familia. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios en esa vida? Está mintiendo, calumniando, murmurando, chismeando. Y el creyente, en verdad, debe de apartarse de las personas que tienen eso continuamente, porque es gente tóxica. Y lo dije la semana antipasada, que hay mucha gente que vive miserable. Y le gusta que todo el mundo
vivan en miserable. su nivel de ser como dicen Misery Loves Company, yes, la miseria le gusta compañía. Uno tiene que tener cuidado con eso, y eso no dice que tú no puedes orar por la persona, porque como creyente uno debe orar por esa persona, por lo que ellos están pasando, pero también uno tiene que tener en cuenta que en este nivel, esta relación que tenemos es que va a haber gentes en la iglesia que no sirve al Señor, que están buscando de algo. Y también que hay gentes que creen en el Señor, están en la iglesia, pero están en su nivel de crecimiento. Eso dice que, vamos a suponer, tú puedes estar en un nivel más alto que yo en tu crecimiento. Yo tengo que tener eso en cuenta cuando hay heridas. ¿Qué nivel está esa persona espiritualmente? ¿Qué nivel estoy yo? Y que uno tiene que siempre analizar dónde uno está en su relación con Cristo. Esa es una manera que puede suceder chisme. Y también chisme también puede suceder si tú tienes problemas con una persona y tú no lo hablas con la persona y tú lo hablas con otro. Eso es chisme también, que uno tiene que tener cuidado con eso, porque si yo tengo un problema contigo, Pastor Jim, yo debo hablarlo contigo. Cierto. Y no dejarlo mucho tiempo. Y debe ser personal, no una cosa pública. Que el hermano dijo, no, vaya con esa persona. Ven acá, mi hermano, vamos a arreglar esto. Pero no murmurar a la persona, ni mentir sobre ella, ni sacarle el cuerpo, porque nos hacemos daño a nosotros mismos. Y vamos a decir, si una persona continuamente viene con murmuración donde usted... En el amor de Dios Padre, mire hermano, vamos a orar por fulano. Si tiene esa falta, como usted tiene que tener faltas también, vamos a orar por él. No vamos a hablar de esa persona, porque el mucho hablar es pecado. Exacto. Pecado. Tenemos que tener eso en cuenta. También vimos que hablamos la semana pasada que la herida se puede causar por el liderazgo. No son susceptibles a la necesidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener cuidado con eso. Que vamos a poner, y ejemplo que dimos la semana pasada, es que si una persona tiene problemas en la iglesia y el pastor no corre atrás a la persona y la persona se va de la iglesia. Ahí está como ejemplo que yo di es una persona, un liderazgo que yo conocí antes, es que dice, si las personas se quieren ir, que se vayan ya. Ese no es el pensamiento de amor de Cristo. Ni de un líder, menos. Y debe ser menos de un líder. Nosotros supuestos ser como Cristo, y Cristo no va a dejar a una persona perderse, él va a correr atrás de la persona, él va a dejar los 99 para correr ese uno. Tenemos que tener eso en cuenta. Vimos eso que sucede triste con líderes, pero también puede pasar con pastores, que tenemos que tener cuidado con eso. Que si hay un caso con una persona como pastor, debemos ser, si esa persona no va a crecer más por los problemas que tiene con la persona, como hace un ejemplo, Pastor Jean, tú tienes una iglesia y esa persona sigue dando cabeza contigo. Lo más mejor como liderazgo creyente tú puedes ser es decir, yo no veo que tú vas a crecer más aquí, por eso no dice que tú no puedes crecer. Deja conseguir otra iglesia que te puede ayudar en sin tu votarlo. crecimiento. Sí, exacto. Si no puedes someterte aquí, porque una de las cosas del creyente, y hablábamos antes de la lección aquí, es el sometimiento. Aquí ya vemos casi 8 ministros. Usted, Mitch, Gary, Pastor Rick, Pastor Santiago, Pastor Raúl, este servidor. Pero tenemos un liderato general que se llama el Azumar Calón, es el pastor en general. Hay cosas que yo he compartido con él como ministro a ministro. No hemos hablado encima del otro, sino con uno al otro. Y el liderato tiene que ser lo que tenemos que ir, gracias a Dios, que compartimos y nos buscamos edificar uno al otro, tanto los jóvenes ministros como los ministros antiguos. Y eso es una bendición. Lo hablábamos antes de la lección, que nosotros hemos venido a bendecir, pero que nos bendiga también. Y eso es parte del crecimiento cristiano, del poder educarse espiritualmente, porque uno va creciendo y creciendo y creciendo. Pablo, que escribió 14 epístolas, dijo, todavía Dios está trabajando en mí. Es decir, yo tengo 70 y pico de años, todavía Dios está haciendo la obra en mí. No soy perfecto, te lo dije al principio. Todavía estoy aprendiendo muchas cosas que aún en varios pastorados no he podido aprender. Aquí es una iglesia buena porque uno es instruido, educado, enseñado
doctrinado. Y es muy importante para uno poder no herir, ni tampoco que lo hieran a uno. Que vos, si usted y yo tengamos un problema, ya vienen acá personalmente, vamos a aplacar. Todo lo que Jesús llamó, lo llamó aparte, ven acá. Simón, ven acá. Andrés, ven acá. Natanael, eres israelita verdadero. Yo, wow. Es decir, Jesús los llamó personalmente y hay que saber, no del púlpito tirar las cosas, porque eso es un gran error. Nunca me olvido de un pastor, un hermano de las iglesias que pude ser pastor asociado, quedó encinta y me lo divulgó a mí. Luego yo hablé con el pastor en ese sitio y le dije, pastor, mira, hay que ayudar a fulana porque tiene un problema. Pero parece que en la ignorancia, lo tiró del púlpito. Ay, esa hermana que te ponen pajas especiales porque están en cita. Ay, Dios mío, ¿por qué se lo dije? Sí, sí. Uno tiene que saber dónde uno confía, dónde usted confía sus cosas personales. Y después de eso más nunca le dije nada, pero sí lo llamé, ven acá, pastor, eso está mal. La persona se fue de la obra. Antes de ayudarla, cuando se tiró el asunto del púlpito, hizo daño. Y a veces no podemos usar el púlpito para usar venganza ni usar personalismo. Y no usarlo para, how you say this word, assault. De asaltar, de tirarle, darle a la persona, así, de herirla. No debe ser así. Y no se debe usar en una manera de violencia. Porque sí es una manera de violencia. Que sea que no te están dando con un palo, o te están dando con algo. So, tú sabes, la palabra es para revelar el pecado en la persona. Y para la persona arrepentirse. Por no usar para una manera de ser objetiva a la persona. Y de venganza. Yeah. Porque muchos púlpitos lo usan en esa forma. El mensaje, yo siempre digo, es para salvación, bendición, instrucción, edificación. No para echar a una persona al mundo. Y hay un libro que me gustaría si lo ponen en español. Hay unos cuantos libros que me gustan para este ejemplo. Y se llama A Church Called Tove, que el pastor Sam que me lo mencionó y lo leí. Y enseña cómo una iglesia debe comportarse y cómo ayudar en las heridas en la iglesia. Y es un mentalmente que el cuerpo de Cristo tiene que cambiar. Porque la cosa es, como ser humano, vinimos aquí, lo convertimos, estamos aquí en el templo con nosotros, pero todavía tenemos mentalmente muchas veces, what about me? ¿Qué es de mí? ¿Y qué de mí? Y ese no es la mentalmente que debemos tener. No. Vamos a suponer, si tú estás sentado en el templo y están haciendo un servicio y de momento Pastor Sam menciona, ay, gloria a Dios, gracias que Pastor Jim está con nosotros, y la persona que está sentada ahí, y de mí. No me va a mencionar. Ese no es el pensamiento. Eso es celo espiritual. Celo espiritual. Pues también algunas veces no hay ni espirituales, son celos porque la celo, persona. Punto. Exacto. Porque puede ser que la persona no está en la palabra y todavía no hay crecimiento. Sí, ellos tienen salvación por fe, porque aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Pues no hay crecimiento si no te están poniendo en la palabra y no hay personas que te están discipulando. Porque vamos a ser bien claramente, hay iglesias que no tienen programa de discipular y más que tienen clases de doctrina. Hay una diferencia. La clase de doctrina más que enseña que la iglesia crece por discipular, es lo que dijo Jesucristo y cómo debemos enseñar para ser discípulos, pues no nada más discípulos, ser discípulos que hacen otros discípulos. Amén. Y como eso, que Cristo dijo, hacer discípulos de naciones. Bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero el discipular es tan importante. Sin el discipulado, feedback. Yes. Cristo lo dijo, retórica 28, educado, ser disciplinado y humilde. Soy humilde, una cosa creyente, nuevo, templado, importante en
el Señor. Años de tiempo, por lo que aprendí en Corinto. Amén. Imitando a Cristo en todo momento. Amén. So, otro ejemplo que notamos que puede suceder heridas es de juicio, que muchas veces pensamos vimos una persona que está sufriendo por algo y seguida somos juzgando a ellos. ¿Quién pecó? Exacto. Vamos a poner, un ejemplo es una persona que le da una enfermedad fuerte, que puede caer de cama. Y seguida dijimos, tiene que estar en pecado. No, ese no es la única razón. Uno tenía que viene con aprendiendo la palabra es que esta tierra es un mundo caído. Exacto. Y va a suceder cosas algunas veces que no tienen nada que ver con ni enemigo y ni con el Señor. Tiene que ser que estamos en un mundo caído. So, va a haber enfermedad, va a haber tribulación. Pero también hay tribulación que el Señor Jesucristo mencionó a nosotros prepararnos. En el mundo tendréis aflicciones. Confiar que yo he vencido y Cristo reina en nosotros. Creo que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, comenzando con Abraham, después José, después Moisés, todos tenían sus enfermedades carnales. El mismo Elías se metió en una cueva, ay Señor, llévame ya. Elías tuvo un profeta grande de Dios, que vio milagros, el fuego del cielo bajó, y hasta 950 profetas de Baal fueron avergonzados porque el siervo de Dios detrás, mira, vamos a ver quién es Dios. Pero ese siervo de Dios que vio, no llovió por 3 años, fuego del cielo bajó, los muertos resucitaron, se metió en una cueva, ay Señor, ya llévame. Pero ¿sabe qué? Parte del ser cristiano, parte de ser creyente, parte de ser hijos de Dios, nos va a suceder. Yo sé que mucha gente le han dicho, ay Señor, si tú me llevas allá, porque en verdad, siervo, y usted conoce este asunto, el dolor no es fácil, para nadie. Pablo tenía un dolor, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, no es más que dolor físicamente, hay dolor espiritual y emocionalmente también. Sí. So, tenemos que tener en cuenta eso y notamos que la palabra de Dios refleja, hay muchos sirvientes que pasaron por depresión. So, la manera que ellos bregaron con eso es que tenemos que ver para ayudarnos a nosotros cuando pasamos por eso. Igualmente que la palabra es ejemplo cómo pasar por heridas, porque había heridas en la iglesia. Mira, al principio cuando Pablo se convirtió, ¿cuántas personas le saludaron a Pablo? No quiero saber, ese hombre mata a la gente cristiana. Ninguno de los apóstoles querían ir donde él. Fue Barnabas que fue donde él. Y eso fue con el Señor guiándole a él. El que fue a orar por él, Ananías. No voy donde ese hombre. Ve donde él y ora por él. A veces es fuerte ir a orar por él. Eso lo enseña a nosotros que hay heridas que causaron en ese tiempo igualmente. Porque piensa cómo se tenía que sentir Pablo, que el Señor Jesucristo vino personalmente a él. Amén. Y entonces cuando él trató de ir, ¿cómo lo trataron? Por eso él tenía que ir al desierto también, porque tenía que aprender de nuevo. Tuvo 13 años en el desierto, no era fácil. Pues también para prepararlo, porque había momentos que saben quién era él. So, cada vez que entraba a un lugar para enseñar, dijeron, pues ese no es el mismo Pablo que estaba matando a los cristianos. Sí, cierto. Ahí está la juez. Seguida que entra, ya lo estaban jueceando. So, tenemos que tener eso en cuenta. So, hay heridas que pasan en la iglesia. Las espirituales son más duras de recibir que las materiales. Porque usted lo dijo ahorita, que luego lo psicológico le trabaja en este órgano que es tan complejo que a un psicólogo tienen que ir a psicólogo para ayudarse a un psicólogo cristiano. Pero la herida espiritual duele mucho más. Creo que cuando, no sé si usted se acuerda, y lo dije la semana antepasada, cuando Moisés se casó con la cosita en Números, que Aarón y Miriam murmuraron contra Moisés. Cayeron con lepra en la lengua. ¿Ok? Y esa fue la paga de lo que ellos estaban haciendo, murmurando contra el siervo de Dios. ¿Y quién fue el que tuvo que orar por ellos? ¿Quién fue? Moisés. Muchas veces, cuando esa gente nos hieren,
Señor, esa persona o es usado por el enemigo, o es una forma de venganza, o es una forma psicológica. Y el Señor, ve y ora por fulana. Ay, Dios mío, yo no sé orar como la niña con Pablo. No es fácil usted ir a orar por una persona que la ha herido. Le digo que casi 60 años que tengo en el Señor me han herido. Pero ¿sabe qué? Muchas veces póngase en la fila, get online. Porque, hey, lo hicieron con Cristo, no será contra usted y contra mí. Y eso viene con siendo maduro espiritual. Amén. Madurez espiritual, sabiendo cierto. que, tú sabes, va a haber momentos sí que va a causar heridas. Primero es ponérselo en la mano del Señor y orar. Y eso lo vamos a tocar, cómo es la manera de bregar con heridas en la iglesia. Pues quiero tocar el último parte de que causa heridas en la iglesia es falsa enseñanza. Eso pasa algunas veces también cuando hay una persona, algunas veces en la misma congregación que se quiere que sabe más y dice, mira, el pastor lo que está enseñando no es correcto, esto es lo que es. Ay. Y eso viene con más interpretación y todo eso. Entonces, lo vimos en Judeas 4, 1:4, que dice, porque algunos hombres han entrado incubamente los que de seda antes habían sido detenidos para estar condenados, hombres impíos que convirtieron en limitar la gracia de nuestro Dios y ningún a Dios y el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo que quiero enseñar eso que sucedió una vez para mí, que yo era testigo, es que yo estaba enseñando escuela bíblica y había una persona que se sentó en mi clase, ¿verdad? Y la persona tenía un collar. Cuello. Que parecía que servía al Señor como tú cuello sabes. clerical. Exacto, exacto. Okay. Entonces, yo creía para mí que él servía al Señor. So, yo iba a enseñar lo que iba a enseñar como quiera, porque el Señor ya me dio la palabra y eso, y yo estudié con el pastor mayor de la iglesia. Pues entonces una hermana me dice, yo conozco a esa persona, yo lo traí. Yo quiero que se siente en tu clase porque ese es un impío. Y yo digo, bueno, que tenía el cuello clerical. Yeah. ¿Tú sabes por qué ella me dijo esa información? Porque la persona se quería hacer como si es creyente, pues no era creyente. He was ordained. Era ordenado. Desordenado. Por internet. Por internet. Entonces él quería hacerse como si él sabía. Por las cosas es que cuando se sentó. Exacto. Y cuando se sentó en mi clase, no habló nada. Porque no sabía. No sabía. So, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que hay personas que no saben nada, pues se quieren ser como si saben todo. Y eso lo sabemos en el mundo y más. Era más religión que salvación. Pero una vez, ahora que usted dice eso, yo estuve en una campaña, estuve pastoreando por 15 años en Ámsterdam, y hicimos una campaña al aire libre, habíamos como 500 personas en ese pueblo, y el predicador vino, y usted sabe que yo siempre me gusta ataviarme, vestirme, de una forma muy distinta. Ese soy yo. Okay. Desde pequeño y después del ejército siempre me gustaba hacer para mí, no para otros, vestirme. Esa es mi forma. No es que la vestimenta la va a salvar a usted ni lo va a condenar. Pero mientras él predicaba, yo me senté adelante y yo tenía mi traje de 3 piezas que siempre usaba como uno de los pastores líderes en ese pueblo. Y empezó a predicar. Y mientras estaba hablando de una forma, la palabra de salvación, de bendición, de edificación, iba bien. Pero después me miró y esos pastores que vienen con traje de 3 piezas, ay Dios mío, ya no sabía a quién se estaba refiriendo. ¿Por qué trajo esa tontería en un servicio al aire libre? Y yo dije, ¿quién trajo a este hombre para acá, Dios mío? Me hirió, pero ¿sabe qué? Ok, está bien. Después que termino, ven acá, mi hijo, ¿qué? ¿Te está mal la vestidura mía o de otro? No, lo dije porque, sí, pues yo era el único que tenía un traje de 3 piezas. ¿Por qué usted dijo eso? Mira, hay gente oyendo la palabra. Traiga la palabra para salvación, para bendición, para edificación, para que la persona sea instruida, pero no la traiga de una forma tan negativa para herir a otro. Ay, perdone, si lo perdono está bien, pero no lo haga otra vez. Acá también hay que ponerle su sitio en el amor, que no lo haga otra vez, porque
no está haciendo daño a mí, sino a los que están oyendo la palabra. Exacto. Y eso es lo más importante, tenemos que tener en cuenta. Y Dios le bendiga a Iris que están con nosotros. Y Iris, perdona, yo fui para afuera para ver tu nombre y tu comento. Una vez tengo que entrar y salir para ver los comentos. Y Dios le bendiga a Jenny por estar con nosotros. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es cómo nosotros podemos bregar con heridas en la iglesia. ¿Qué es él? Vamos a Lucas 17:4. Y tocamos ese la semana pasada. ¿En qué página, varón? Ese es página 6. 17:4. Ok. Acá. Come here, you. Oh, Lord have mercy. Que lo envuelvo tanto que se pega. Pásame acá el suyo. Oh, thank you, sir. So we're right there. 17:4. Si me lo puede leer, Pastor, Lucas 17:4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volveré a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Wow. Eso enseña a nosotros que lo primero que tenemos que hacer cuando hay heridas es perdonar a la persona. No es fácil, no va a ser instantáneo tampoco. Con la ayuda de Dios sí se puede hacer, porque nada es imposible para el Señor. Lo primero que tenemos que hacer es orar. Ponerlo en la mano de Dios y perdonar. Porque la cosa es que si lo dejamos eso en la cabeza de nosotros, sigue comiendo a nosotros. Está comiendo el corazón, la mente y en la vida del cristiano, porque eso hiere en lo espiritual. Y hay gente que van a cometer, es como yo le dije ahorita, de ese evangelista, de que uno de los más grandes que habían para ese tiempo por allá. Y ay, perdóneme si lo perdono, pero no lo haga otra vez. Vete y no peque más. Porque hay gente que abusan de la gracia. En vez de tener gracia como libertad, lo toman como libertinaje y tratan de herir y nunca aprenden. Si usted no llama a esa persona en el amor de Cristo, mira, no haga eso. Le hace daño a usted, al mensaje que usted trae y a la gente que están oyendo. No lo haga. Ay, perdone, la perdono, pero no lo hago otra vez. Pues eso es una manera de aprender. Si una persona te corrige, prende. Exacto. Y eso es de entender también que cada uno de nosotros hay momentos que tenemos que someternos. Primero al Señor, porque una vez el Señor usa a una persona para corregir, entonces lo tenemos que someter a la persona, porque el Señor está usando a esa persona para corregir a nosotros. Sí. Y eso viene con siendo humilde. Tenemos que ser humildes. Vimos que perdonar no es fácil, sí. El Señor lo perdonó a nosotros, o nosotros supuesto perdonar a otros cuando causan heridas. La palabra sometimiento tiene mucha carga ahí. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y vosotros lo dirá. Cuando usted se somete a Dios, a los líderes que Dios pone, después que estén en la palabra, entonces hay bendición. Pero cuando usted rehúsa someterse, tiene un problema grande en su mente, en su corazón, en su vida, porque no se ha sometido. Y cuando usted no se somete, no perdona tampoco. Porque sometimiento al Dios de la gloria. Pablo dijo, con mi mente limpia delante de Dios y los hombres. Tu mente y tu corazón tienen que estar limpias delante de Dios y delante de todos aquellos que oyen. Aunque cuando usted predica, no vaya a creer que 100% de la gente van a estar de acuerdo con lo que usted predica. Porque siempre van a ver, ay, hermano, Dios me bendijo, Pero hay quien va a decir, eso no me tocó a mí, se lo tocó a fulano, a mí no. Exacto. Usted habló algo ahí que en verdad no. No, pero fue la palabra, sí. Entonces la persona, siempre he creído que si el zapato te cabe, póntelo. The shoe fits, you wear it. Y es una certeza. A veces ahí tenemos mucho tiempo en el Señor, y a veces poco, pero el zapato nos cabe. Si la palabra nos entra, tenemos que aplicar la palabra primero a nosotros, después a los hermanos. Y si ellos reciben el mensaje, amén, porque la palabra de Dios, Isaías 55, dice, no vuelve vacía. Y siempre le digo a todos los predicadores que vienen y están predicando, la palabra es tuya. Es palabra de Dios, no es palabra de Darwin, de Pastor Gene y Pastor Sam. Es palabra de Dios. Pero sepa cómo usted va a traer esa palabra. Amén, amén. Y notamos que el Señor, como recordamos, es que perdonó a nosotros. Y Él nos enseña a nosotros, Jesucristo, cómo perdonar.
Y confrontar es otra manera que tenemos que bregar cuando hay heridas. Uno hace primero oración y perdonar antes de confrontar. Porque si tú pones el carro antes de caballo, ahí es que vienen los problemas peores. Tenemos que recordar cuando confrontamos la persona que ofendió a nosotros, que sea un pastor, que sea un liderazgo o puede ser una persona. Pues uno tiene que entender que si no confronta a la persona, esta herida sigue doliendo y creciendo. Y mucha gente se ha ido de la iglesia porque ellos no confrontaron a la persona. Porque tú no sabes si ese día esa persona tenía un mal día cuando sucedió esa herida. Pero ese día, y también no sabemos si la persona no sabe que hirió a uno. Puede ser que tú confrontas a la persona y dices, mira, perdona, ese día que tú me hablaste, tú me hiciste esto y me dolió. La persona puede decir, yo no sabía, perdóname. Señor, perdóname que yo hice eso y vamos a orar juntos que el Señor lo perdone a mí, que te sane tu herida. Tú no sabes si la persona puede salir así. Y tú lo estás ayudando a esa persona en su crecimiento, su entendimiento, su prendimiento. Uno tiene que estar, no tener tanto miedo de confrontar. Único es que no hacerlo en una manera objetiva, una manera como yo he tenido personas que algunas veces me hablan y una verbal objetiva que no debe ser así. Tú sabes, si tú tienes un problema conmigo, hablamos. Vamos a sentarnos a como hablar. hermanos. Hay gente que no saben sentarse y hablar con uno. Exacto. Pero creo que Cristo lo dijo, perdonando nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, como dice en el Padre nuestro. Pero también dice, aunque usted sea leído, hermano Darby, oiga, aunque usted sea el herido, dice, si tu hermano te ofendiere, y tú te acuerdas y vas al altar, y te acuerdas que ese hermano te hirió, aunque usted sea el ofendido, vaya donde ese hermano, hermano, perdóneme, aunque usted haya sido el herido, perdóneme, hermano. Ay, pero yo fui que le hirió, pero pido perdón, excúsame, perdóname. Como usted dijo, hay gente que se levanta en un día malo, está bien, entiendo, mi hermano. Y hay gente que por no sacar las cosas afuera, le carcomen en el corazón y en la mente y afecta su vida espiritual, porque antes de usted predicar, sepa que usted tiene que perdonar a todos mis hermanos. Si quiere que ese mensaje sea más efectivo, que usted sea un vaso que Dios use poderosamente con poder y unción del Espíritu Santo, tiene que tener tu corazón limpio. Igualmente también cuando vinimos a coger comunión. La Santa Cena. La Santa Cena. Tenemos que tener en cuenta que siempre como liderazgo debemos recordar la congregación que se mire espiritualmente en el espejo. Tú estás haciendo todo bien. Eso no dice que si tú pecado que tú no puedes coger Santa Cena. No, es que tú pidas perdón al Señor y que te arrepientes. Y la palabra arrepentir es cambiar tu pensamiento completamente. Eso diciendo que tú no vas a hacer eso otra vez. Cuando tú vienes a Jesucristo y dices eso, tú puedes sí compartir en la Santa Cena. Pues la cosa es que no hacerlo cuando tú todavía estás en pecado. La mayoría de los pastores usamos ese asunto de que antes de la Santa Cena vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena del Señor. Estoy haciendo cosas. Ahí mismo, Señor, perdóname. Si en mi palabra, en mi acción, yo te he ofendido, perdóname, Señor. Si en esta acción, porque a veces, ay, mira, no perdoné a fulano, y fulano me dijo esto, fulano me hizo lo otro, porque podemos ofender en palabra y acción. Porque a veces la acción vale más que aún la palabra, en una acción. Vamos a decir, usted va a hacer un hermano y le vira la cara. Eso es un poquito fuerte. O vienen y lo saludan a usted, y usted anda con su esposa o su hija y no la saludan a ella, como que... Y cuando fulana... yo he visto gente que se han quedado con la mano así extendida y la persona no saluda a otra persona y dice, wow, eso es una falta de respeto. Y ahí es donde uno tiene, Señor, sin algo perdonado, que muchas veces usted no ve a la persona. La persona, que Pastor Gino, Pastor Darby no me saludó. Sí, no lo vimos, perdónelo. Es una cosa humana. No vimos a la persona que no me vio, que no me saludó, que no me que pasó por el lado de mí. No. Es que a veces tenemos tanto en la mente
que hasta vamos corriendo. Yo sé que usted tiene mucho que tiene que hacer. Y muchas veces pasa por una persona y dice, ay, fulano no me perdonó. Ve y saluda a ese hermano. Porque el orgullo a veces no nos deja. Y el orgullo mata. ¿Y por qué cayó el enemigo del cielo? Por el orgullo. Orgullo y envidia. Y eso hace daño en el pueblo cristiano y hiere porque hiere. Amén. Y antes de seguir, quiero tocar este mensaje. Lo escribieron en inglés, no sé si la persona entiende español. Una hermana, Victoria Miller, dijo que ore por ellos, que no juece por ella, que ella y su familia, y lo estoy traduciendo de inglés, lo voy a leer en inglés entonces en español. Let me first give all the praise to God for keeping me and my family in one piece during our 5 months and 8-day struggle. Please don't judge me and my family. The pandemic hit us extra hard. God has blessed us with an opportunity to be able to move into a 3-bedroom home today. We're just asking for a powerful prayer because we only have today to come up with $130 for the rest of our rent. We have no answers other than prayer and the grace of God. Living in a hotel for this long has mentally and physically broken down my family, especially my 6-year-old daughter. Prayer is very powerful and we need all the prayers we can get. I really feel embarrassed turning to the church, but all of my brothers and sisters in Christ are who God would want me to be able to go to for anything, especially prayer. If God has laid it on anyone's heart that they could possibly help in this regard, please message me. I will be able to pay this back on the 28th when I first receive my first check. Thank you so much and God bless you. So first of all, I want to say, yes, we can pray for you very quickly about that. And I'm sure the Lord is going to touch someone's heart to help you in that situation because the Lord is faithful and the Lord is a provider. So primero quiero decir que esta hermana que está diciendo es que en este momento el Señor lo está bendiciendo a ella en esta dificultad con un apartamento, pues le falta $130 para pagar la renta y que está pidiendo que nosotros ore por ella primeramente. Pues también si hay un hermano o hermana que le puede ayudar, que ella, si le puede prestar, ella lo paga el 28 del otro mes. Y lo primero que vamos a hacer es orar, porque siempre el Señor proviene. Y oración es una oración con poder, especial de los creyentes. So, vamos a hacer una oración, Pastor Jean, con tu ayuda. ¿En inglés o español? Vamos a hacerlo en español, entonces en inglés. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, mira a Victoria Miller, Dios mío, y su familia, su hogar, Dios mío. Ella pide oración, Dios mío. Ella ha pasado por este COVID que le ha dado duro, Dios mío. Ahora, Padre Celestial, está en un apartamento que necesita los $130 para poder pagar el arriendo, Dios mío. Padre, glorifícate, Dios mío. Ahora mismo toca su mente, su corazón y su vida. Y toca a algunos hermanos que puedan ayudarla a ella. En el nombre de Jesucristo, Victoria Miller está en tus manos, su hogar y su familia. Glorificas, suple sus necesidades y lo decimos al principio: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No le falte a tu sierva, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amen, amen. Y lo vamos a leer ahora en inglés. Lord, we ask you, Lord, you see the prayers that Victoria Miller is asking for. You see her need, but you are the provider, Lord, Father God, the ultimate provider, Lord. And you provide for all our needs, Lord, Father God. So we submit her in prayer, Lord, that you help her in her situation, that you touch the heart of any brothers and sisters that are listening, that they may be able to help her in this current situation, Lord, that you continue to bless her and her family, Lord. Lord, that she continue to grow in your spirit, Lord, that she come closer to you, Lord, Father God, that her and her family come to know you, Lord, and desire to continue to serve you, Lord. We put her in your hands, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. So eso es una oración de fe. That's a prayer of faith. By faith, Victoria, things are going to work out. Amen. Y seguimos en la lección. So, Jenny dice, hablar bien, civilizadamente, sin gritos y falta de respeto. Igualmente, esa es la manera que tenemos que hablar con los hermanos. Amén. Y por eso es que necesitamos orar al principio, de antes de hablar con la persona y confrontar a la persona. Y algunas veces esa palabra se oye fuerte, confrontar. Pues sí, se tiene que confrontar con la persona y decir a la persona, mira, tú hiciste esto, me dolió. Exacto. Y más que quiero hablar. Porque eso que tenemos no agaratear ni gritar. Exacto. Y no para manejar con violencia, como, ahora te voy a caer encima porque tú me hiciste. No, tampoco, porque somos creyentes y tenemos que entender que hay algunas personas en la iglesia que están sentados con nosotros en los servicios y puede ser que no están sirviendo al Señor
pues el Señor está bregando con ellos. Amén. Y tú manejando una persona así, puedes empujarla afuera de la voluntad de Dios. Sí. Y no podemos ser así, porque nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos que reflejar esos. Somos embajadores, es cierto, pero una de las cosas que hablábamos antes es los grupos en la iglesia, eso hiere también. Hay que cesar, basta ya de los grupos en la iglesia. No sea de Pablo, ni sea de Cefas, ni sea de Apolo, sea de Jesucristo el Señor. Los grupos no hacen bien a las iglesias. Ese es el otro peligro que sucede mucho en la iglesia. Y es verdad, como un ejemplo es, vamos a suponer, si yo y Pastor Gene, todo el mundo le gusta saludar a nosotros, pues hay una persona que yo no lo caigo bien, y ellos vienen y son creyentes, y me dicen, Dios lo bendiga a Pastor Gene, pues no me dicen nada a mí. No debe suceder. Si yo estoy al lado de Pastor Gene, salúdalo también. Salúdame a mí también. Tú no te tienes que gustar de mí. Pero el grupo mío no está de acuerdo con ese hermano. Oh. No debe ser. Estás juzgando, ¿verdad? Y lo más importante es que Cristo lo llama a nosotros a amar cada uno, hermanos y hermanas. hermanas. Unos a otros. No todos los días los vamos a gustar cada uno, hermanos. Pues sí tenemos que amarlos por fe. Sí. Y ese es un llamado. Esa palabra, amar al prójimo como a ti mismo. Si usted se ama a usted mismo. Ahora, si se odia es otra cosa, ya tenemos problema con Dios. Pero amad al prójimo como a sí mismo. No haga distinción de personas, que Dios no hace excepción de personas. Y nosotros, como tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos hacer excepción de personas. Exacto. No se ponga a hacer grupos ni a juzgar a la persona. El juicio, el juzgar al hermano le trae consecuencias a usted, porque con la misma vara que usted juzga, usted también va a ser juzgado. Exacto. Párese bien antes de usted juzgar a cualquier, de la forma que vista, de la forma que hable, de la forma que, si es bautizado con el Espíritu Santo o no. Usted sellado desde que conoce a Cristo, Efesios 4:1. Desde que creíste eres sellado con el Espíritu Santo. Si habla lengua, amén. A otra gente que tienen don de lengua, que son otras lenguas, que no son las lenguas ni angélicas ni internacionales, son lenguas largas. Perdone, pero no. Y ese otro problema que sucede mucho del cuerpo de Cristo es que una vez juzgamos la persona si ellos nunca hablaron en lengua. Uy. Y eso hace daño igualmente. Billy Graham habla lengua, varón. Billy Graham nunca. Tremendo siervo de Dios. Y todavía el Señor lo usó. Eso es un gran ejemplo que tenemos, que gracias a Dios el Señor usó Billy Graham, pues también lo enseña a nosotros. Es una persona que nunca fue seminario. También el Señor nunca lo bendició con hablar en lenguas. Pues tiene otros talentos que el Señor los bendició. Qué mensaje tremendo, ungido de Dios. Y de que era bautista del sur. Pero ¿sabe qué? Dios salva a los bautistas del sur también. Metodistas, presbiterianos. Nosotros hemos sido educados en el evangelio entero, full gospel, como quiera decir. Pero esa es nuestra bendición para gloria de Dios. Pero no vamos a juzgar otra religión. Son cristocéntricos, tienen a Cristo en su corazón. Eso es lo importante. Y esa es la medida que tenemos que coger. Si ellos están en una iglesia, porque como el cuerpo de Cristo, visal, que eso no es nada más esta iglesia, mundial. Es toda la iglesia. Amén. Que si hablamos con una persona que van a una iglesia, que la iglesia sea cristocéntrico. Porque el otra cosa que sucede es que algunas iglesias que se llaman creyentes no creen en Jesús como hijo de Dios. Ahí es un problema. Y algunas veces no creen en la Trinidad. Esas son otras cosas que pueden causar heridas. Por eso es que tenemos que estar en la palabra, para tener entendimiento, pues también tener amor de enseñar y confrontar a una persona si ellos están prendiendo mal. Y eso puede causar heridas. Por eso es que uno tiene que hacerlo con oración, con paciencia, que uno tiene que tener paciencia. Y la palabra, están en la palabra ahí, donde en Gálatas estaba diciendo, y no se alejen de la palabra, porque muchos se alejan de la palabra por seguir sus dogmas personales. ¿Okay? Muchos de los antiguos pastores tenían muchas dogmas personales, y eso afectó mucho a la iglesia, que lo que se llama los baby boomers cristianos, que muchos de nosotros somos. Fuimos educados, pero es que esos pastores y esos ministros eran siervos de Dios, pero en ignorancia que nos criaron, usaban dogmas humanas para decir, esto está bien porque yo lo dije, no. Porque no tenían quizás las destrezas que tenemos hoy en la palabra del Señor, la educación, la instrucción que hay por los medios sociales, por nuestros pastores, por el discipulado, por los seminarios,
que hoy en día hay. Aunque el seminario no va a ser los cristianos, usted es tener a Jesucristo en su corazón. Dice, porque ningún otro hay salvación, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Pero yo me vi hablando con un testigo de Jehová la semana antipasada, que fui a darme un recorte del cabello, y él me dijo, yo sé que usted es pastor, sí, está bien. Y yo soy anciano con los testigos de Jehová, qué bueno, respeté lo suyo. Ahora, si me pregunta, yo digo, yo creo en Jesucristo por esto y por esto y por esto. Pero lo respeté. Te lo dije, a Jesús solo, hay testigos de Jehová, hay los que no son trinitarios, hay los que son unitarios, pero ¿sabe qué? A la larga es Jesucristo en el corazón que salva al hombre. Amén. Y vamos a Mateo 18, 15 a 17, que está en página 7. Okay. Página 7. Ok, 18. De 15 a 17. Del 15 al 17. Ok, ajá. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ay Dios mío, wow, eso es un mensaje nada más. Ve, repréndele estando tú y él solo, lo que hablamos ahorita, Jesús siempre los llamó a su lado. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma a un testigo contigo, uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no las oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. Okay. So, notamos primero es que nosotros estamos viviendo por la palabra de Dios. Amén. Y por eso es que estamos aquí enseñando la palabra de Dios. Y por eso estamos enseñando que sigan a nosotros cuando vayamos a la palabra de Dios. So, estamos yendo a este versículo por una razón. Porque lo enseña a nosotros cómo vivir en el mundo como creyentes. Cómo tú bregas con problemas ligamentes. Tú no vas a ir directamente. Sin usar legalismo. Exacto. Legalmente. Y uno no va a ir directamente a corte. Vamos a suponer, si Pastor Gene tiene un carro, yo tengo un carro, y estamos en el garaje, y él me choca, yo no debo ir directamente y decir, te voy a demandar. Vete y habla con ese hermano. No, habla con el hermano, y esto es un ejemplo para hoy, Amén. para aplicación. Habla con el hermano o el Pastor Gene, y dile, mira, tú me guayaste el carro, ¿cómo podemos Vamos a arreglarlo? Exacto. Exacto. Ajá. Y eso es una manera de hablar de los problemas. Entonces no podemos llevarlo a la corte. No debe Mira, ser. me chocó el carro, ese sin... No. Ese no debe ser el primer paso. Sí. Y eso es igualmente porque tenemos que entender ahora en día, especial en los Estados Unidos, hay muchas iglesias que tienen su parqueo. Sí. So, va a haber momentos que puede causar cosas así, tú sabes. So, tenemos que entender eso. También en los Estados Unidos todo el mundo está guiando, ¿verdad? Puede causar un accidente que los dos están yendo a la iglesia y la persona está atrás de ti y puede ser un niño en el carro y le distrae la persona y te dan por atrás. So, tú sabes, estas cosas suceden. Pero la cosa es la manera como bregar con los problemas. Cierto. Y si vamos a suponer, Pastor G no quiere arreglar mi carro, pues entonces, ¿qué hago? Pues entonces lo traigo a él enfrente del pastor, uno de los liderazgos, y digo, mira, yo hablé con él, quería un testigo, Exacto. que esto sucedió, yo más que quiero que nosotros tengamos un acuerdo para arreglarle el carro. Entonces, si Pastor Gene actúa de una manera que no es correcta, por lo menos hay un testigo. Si no te oye, entonces, ¿qué dice? Tómalo como gentil o publicano. Para ese tiempo de Cristo, el gentil eran considerados aún como perros y el publicano era un ladrón porque colectaba tributo y le robaba a la gente. Es decir, entonces es un ladrón o un perro. Pero usted hizo las paces para hacerlo personalmente. Venga acá, vamos a arreglar esto entre tú, usted y yo. Y pastor, venga acá. Y el pastor solo dice, mire hermano, ¿por qué no arreglan entre ustedes? ¿Cuánto es una cosita que tiene el carro? ¿Cuánto vale? ¿100 pesos, pues, papá? Y una vez, como hay tanto talento que el Señor provee en el cuerpo de Cristo, Cierto. puede ser, hay un hermano mecánico que lo puede arreglar. Y él dice, ¿tú sabes qué? Dame el costo de la pintura nada más. Ya. Y yo lo hago. Amén. No tengo que cobrar por trabajo ni nada.
So, tú sabes que hay siempre posibilidad de arreglar las cosas. Pero si es publicano, roba. Entonces, dame $2,000. No, pero $100 nada más. El otro ejemplo que quiero usar para este texto es también, vamos a suponer, si algo sucede entre... un ejemplo que quiero enseñar correctamente con el pecado es si una persona está casado y está en relación con otra hermana en la iglesia. Problema. Entonces, si uno tiene que llamar atención a eso, Amén. porque puede destruir el cuerpo de Cristo, porque ahora están dos personas que y un están matrimonio creyentes. y una familia. Hay dos familias, dos matrimonios, pero también está el cuerpo de Cristo. Porque lo que sucede muchas veces, y no queremos que sea así, es que algunas veces personas van congelados. Vamos a suponer, si Pastor Gene fue que ofendió y está con otra persona afuera de su matrimonio, que no sea su esposa, pues yo soy buen amigo de Pastor Gene, voy a decir, oh, no es culpa de ella, no es culpa de Pastor Gene. No, uno no puede coger lado, porque los dos tienen la responsabilidad, los dos están en la iglesia. Eso dice que los dos oyen palabras. Amén. Entonces los dos son creyentes, por fe ellos deben saber mejor que ellos están en pecado. Debe de saberlo mejor. Debe. Entonces tú le llamas la atención. Entonces tú tienes testigos. Entonces si todavía ellos quieren seguir en esa relación, ahí entonces es que se brega públicamente, porque va a hacer daño al cuerpo completamente. Amén, amén. Está destruyendo una familia, está destruyendo un hogar, un matrimonio. Entonces, si no lo hacemos tarde o temprano, y afecta la obra, la iglesia en general. Y eso no dice que todo ese paso va a ser rápidamente. Un paso así, cuando tú estás bregando como liderazgo, sí, viene mucha paciencia, mucha oración, esperando por dirección, discernimiento por Espíritu Santo. Entonces, un ejemplo como dimos ahora, puede coger un año o más para bregar. No hacer de hoy a mañana. Porque algunas veces como ser humanos siempre queremos que todas las cosas se arreglen rápido. No, puede coger 2 años o más. No se arregla muy hasta ligero. Que puede ser que todas las personas que están en ese problema tiene que ir un consejero cristiano. Amén. Y eso puede coger más tiempo. La consejería matrimonial. Exacto. Sí, pero eso es de parte de la persona. Cristo le dijo a la mujer adúltera, mira mujer, ¿dónde están los que te acusan? Que se fueron todos. Pues yo no te condeno. Ninguno me condena, Señor. Dijo, yo no te condeno. Vete y no peques más. Entonces decir que sí, el Señor no la juzgó ni la condenó, pero sí le dijo, vete y no peques. Pues también él reconoció que ella estaba en arrepentimiento. Sí, se arrepintió. Cuando él dijo eso, él está verbalmente diciendo lo que ella va a hacer ya. Que con arrepentimiento es cambio de mental, como tú vas a hacer las cosas, tú no lo haces más. Él está verbalizando lo que ella va a hacer, que no lo hacen más. Y ella trayó evangelio, porque de ahí para adelante, ¿cuántas personas ella mencionó y enseñó de Jesucristo? Eso es un gran ejemplo, que cuando tú corrías a una persona correctamente, puede ser que la palabra se siga creciendo y avanzando para otras personas, especial personas que no conocen la palabra. Por eso es que tenemos que tener cuidado cómo bregamos con las heridas en la iglesia. Porque sí, el Señor lo puede usar para el crecimiento del cuerpo de Cristo completamente. ¿Y a qué nos llamó el Señor? A sanar, no a destruir, no a condenar, sino a sanar. Hay gente que aceptan la sanidad, hay quien no lo acepta. No, yo no voy a hacer porque mira, esa mujer que mi esposa, no, mira, estás cometiendo un error. Me ha pasado varias veces con otras personas y yo le he dicho, mira, hijo, el camino que tú vas no es correcto. Ay, pero Pastor Jimmy, no conoce a mi esposa, no conoce a mi esposo. Sí los conozco, pero está fuera lo que está haciendo. Pero no lo ha hecho públicamente tampoco. Lo ha dicho, ven acá, vamos a hablar. Deja este asunto, no te conviene. Ni a ti, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tu familia. Pero usted no entiende, sí yo entiendo. Deja de pecar, especialmente cuando hay liderato. Eso es duro porque el liderato no quiere someterse a lo que es palabra de Dios. Y la palabra nos dice que no debemos de adulterar ni fornicar, porque es palabra de Dios. No palabra mía, la palabra de Dios. Pero hacerlo con corrección correcta.
Y lo otro que tenemos que seguir siendo es cuando estamos heridos es continuar con la confraternidad. Fellowship. Tenemos que seguir yendo en la iglesia. So, vamos a Hebreos capítulo 10 de 23 a 25. You have it, yeah, you have it there. And in Spanish it's on the other side, the other page. Hey, se me están pegando los papeles. Pues. No, que tengo un dedo que me lastimé el dedo aquí, el dedo pulgar. Y ya usted ve, mire. Yeah, I saw, yeah. Ok. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros, eso es muy importante, considerándonos unos a otros, estimulándolos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No podemos dejar nuestra congregación de confraternizarnos, estando unos con los otros, porque siempre los carbones se unen. Y hay una cosa, el día de pastor que se hizo aquí fue una cosa bella. Amén. Hacía tiempo yo no usaba una máscara 5 horas. Es verdad que tuve que levantarme y echarme agua fría, pero me agradó estar en esa confraternidad. El reconocimiento de nuestro pastor general, y luego los pastores, oh my God, que estábamos en la nave, yo digo, wow, Dios es tan bueno y tan lindo. Reconociendo al pastor, pero nos congregamos con el propósito de glorificar a Dios en nuestro pastor y los otros pastores que estamos alrededor y sus esposas, porque mire, el ser esposa de un ministro, un pastor, de un elder, de un líder en la iglesia no es fácil, créemelo. Hay que aguantar mucho, aún de algunos de nosotros. Pero no voy a ir ahí, ese es otro estudio. Pero ellas aguantan lo que usted y yo no aguantaremos como líderes en la obra del Señor. A veces aguantan gente que no quieren reconocerla como la mujer de Dios que Dios ha puesto a nuestro lado. Y hay personas que no quieren ni saber ni confraternizar con las esposas de los lideratos porque creen, nunca me olvido de esto, creen que ellas deben estar en ese lugar. A mí se me hizo un día del pastor en Ámsterdam y una hermana se atrevió a traerle flores a otra hermana y no a mi esposa. Yo me quedé, era el día del pastor, estaban reconociéndome a mí para la gloria del Señor y mi esposa, pero no, esa hermana, una de las líderes grandes de la iglesia, le trajo flores y tarjetas a otra hermana. Si hay alguien aquí que debe, Dios mío, eso me dolió tanto a mí como a mi esposa. Yo dije, es una hermana que en verdad no te estaba hiriendo allí, hiriendo a mi esposa. Y las esposas de los líderes, hermanas, si no ha pasado, va a pasar. ¿Ok? Despecho de otra gente. ¿Por qué? Porque hay gente que lo que tienen es envidia y celo espiritual de la sierva de Dios. Y si después de Dios nosotros estamos en el ministerio, porque esa mujer de Dios nos ha apoyado en el Señor. Y no es fácil, pero es lo que es. Y hay que reconocer a Dios y no dejar nuestras congregaciones. Van a suceder cosas, vamos a ser heridos, pero hay que sanar esas heridas. ¿Okay? Y no dejando, me voy a esa iglesia porque ahí mi esposa o mi esposo no reconocieron que yo. No tenga envidia espiritual, eso le va a hacer mucho daño hoy y mañana. Y en la iglesia donde usted vaya, va a pasar otra vez. Porque no es que usted no quiera sanar esa herida. Debe de ser así, que usted sane esa herida. Pero donde quiera que usted vaya, esa herida le va a acompañar. Porque usted no supo hacerlo aquí. Esta es una iglesia, no es perfecta, usted lo mencionó. Sí. Y no hay ninguna iglesia perfecta. Eso es lo que pensamos. Menos en el cielo. Y por eso es que estamos buscando la perfección en Jesucristo, en nosotros, el cambio que va a ser. Y por eso tenemos que reflejar a Cristo y tratar de ser más como Cristo. Y eso no va a suceder, no se cumple hasta que estamos en el cielo. Quiero ir al versículo que vimos que dices, mantengamos, ¿cómo? Firme. ¿Y por qué? Porque dice entonces, ¿por qué? Porque fe es lo que prometió. Entonces va, no dejando de qué, congregarnos.
Porque es bien fácil. Una de las cosas que pasa muchas veces con las heridas es que las personas se van para el mundo. Muchas veces las personas no piensan que se van al mundo. Dicen que van para otra iglesia. Por lo que sucede es que se van al mundo. Pero se van a otra iglesia, pero a veces el problema le sigue en esa otra iglesia. Y eso es si ellos no confrontan el problema. Porque una vez hasta cuando confrontan el problema, cuando la persona no perdona, eso le sigue atrás de ellos y esa es una manera de enemigo entrar y sigue comiéndole ese cerebro. Y la única manera que la persona piensa que se puede correr de eso es para ir a otra iglesia. Y lo que sucede primeramente es que si es tu primer iglesia, es difícil conseguir una iglesia como tu primera iglesia. A menos que Dios te mueva. No, pues como quiera, hasta cuando Dios te mueve, tú no vas a conseguir una iglesia como tu primer iglesia. No, porque tu primer iglesia, exacto, fue tu primer amor. Amén. Entonces, ese amor no va a cambiar. Porque tú siempre vas a amar al Señor. Amén. Y debe ser así. Pero el lugar va a cambiar. Tú vas a conocer otras personas. Y tú vas a conocer personas en todo el mundo como creyentes. Porque cualquier iglesia tú vayas, yo tengo el hábito que cuando yo viajo de vacación, yo visito una iglesia en cualquier lugar que yo voy. Porque así yo conozco otros creyentes. Porque yo no estoy solo. Y no estoy en mi iglesia nada más, porque no es nada más mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Amén. Debo conocer otros creyentes, porque uno puede aprender de otros creyentes. Uno debe aprender de otros creyentes. Porque uno siempre está aprendiendo, como aquí ahora estoy aprendiendo de ti, estoy aprendiendo de Pastor Sam y todos los otros pastores y hermanos y hermanas en la fe. Uno siempre está aprendiendo. Pues la cosa es que uno tiene que entender es que esta es una batalla espiritual. Hasta que Cristo venga o nos vayamos con el Señor, amén, va a suceder. Uno no puede parar de estar yendo, porque eso es lo que el enemigo quiere. Mira, esta pandemia, Señor, que hay muchos que se fueron para el mundo porque por una incidencia que no podían estar en el templo, creían que no estaban sirviendo al Señor. O pensaban, yo no puedo servirle al Señor si no estoy en el templo. No, uno puede todavía servirle al Señor. Único es que uno puede una vez ir, vamos a suponer, si todavía estamos al principio de la pandemia, yo podría decir, Pastor Jim, ¿tú quieres tener un café conmigo o algo? Y todavía podemos congregarnos así. Amén. Entre que tener confraternidad, fellowship. Exacto, porque la palabra dice que sea 1, 2 o 3, ahí estoy yo. Amén. Uno tiene que tener ese entendimiento, crecimiento, madurez. Pues eso viene con tal en la palabra. Uno tiene que meterse en la palabra. Si no, uno no va a aprender. Y si está en la palabra, va a permanecer. Amén. Y una de las cosas, no sé si usted está terminando, pero una de las cosas que quiero decir a los hermanos, mire, usted va a ser herido fuera y dentro de la iglesia. Va a ser herido. Lo mejor es estar herido y tener a Cristo, porque si Cristo es contigo, ¿quién contra ti? Amén. ¿Okay? Te van a herir, pero el secreto está en lo que hemos hablado desde el principio. Sepa perdonar y sepa sanar esa herida. Te van a herir, de dentro o fuera, va a ser herido. Es mejor estar dentro y reconocer que Cristo en mí. Si Cristo va al Calvario y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Cristo dijo aún como humano, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Amén. En Juan 17. Es decir, si estamos buscando hacer la voluntad de Dios, aprendamos a perdonar a aquellos que hieren. Y no dejemos de congregarnos. No dejemos. Y quiero dar saludos porque Pastor Raúl mandó saludos, bendiciones, querida familia. Amén. Santa saludos, Pastor Raúl, Dios lo bendiga, Pastor Raúl. Gracias por estar con nosotros. Amén. Que el Señor siga haciendo milagros, sanando. Amén. Y estamos orando. Tenemos el asiento esperando. Amén, amén. Cuando Dios lo traiga nuevamente. Amén. Para congregarnos. Aleluya. Amén. Para acabar la lección, tenemos que recordarnos que no eche la culpa al Señor. Cuando hay heridas en la iglesia, no es culpa del Señor. No, el Señor nos hiere, el Señor sana. Exacto. Y muchas veces lo gustamos echar la culpa al Señor. Oh, Señor, ¿por qué tú me salvaste para esto? ¿Por qué tú me traiste a esta iglesia para eso pasarme ahí? Es tu culpa, Señor. No es la culpa del Señor. Y tenemos que, otra vez, recordarnos, como dijimos al principio, no hay una iglesia perfecta porque la iglesia tiene muchas personas que no son perfectas. Imperfecto, comenzando con nosotros. Exacto. Empezando con tú y yo. Amén. Exacto. Amén. No culpe a Dios
por cómo se comportaron sus hijos. Tampoco abandone la iglesia. No lo abandone. Hay muchas personas delicadas y llenas de gracia. Tenemos que tener eso en mente, que la gracia de Dios está encima de nosotros. Amén. Tenemos que amar y perdonar, que la mayoría de las iglesias están con su vista en el Señor. Amén. Amén. Tenemos que buscarnos de cada uno, pasar tiempo con nosotros. Si no podemos encontrarlos, busca otra iglesia. Vamos a suponer, si tú no sientes como si se están comportando juntos con ustedes, ¿qué sucede algunas veces? Habla con su pastor primero. Pastor, me está pasando esto. ¿Cómo podría yo? Porque pastor, casi siempre usted lo dijo, comenzando, las 99 dejo en el río y se va a buscar esa sola. A buscarla pues, una oveja. El pastor le va a dar palabras de sanidad, palabras de aliento, palabras de apoyo. Mire, hermano, trate todo lo posible. Pero si usted ve que en esa iglesia no puede, por alguna razón extraordinaria, porque nuestro Dios es un Dios de maravilla. Amén. Hace posible lo imposible. Y dele tiempo en su iglesia, trate de estar, porque la palabra es fácil decirle, me voy, me voy. Y eso Vaya, es bien fácil de bien irse. fácil. Ahora Pero mismo sobre todo, notamos también, recuérdate, ellos dicen que la iglesia es bride. La novia. La novia. Igualmente como la relación, ahora en los Estados Unidos, es bien fácil uno dejar un matrimonio. Oh, ya me cansé, me voy. Hay incompatibilidad. En Cristo no podemos hacer eso. No debe ser así de fácil de uno ir, dejarse de una iglesia. Debes primero ir en oración, que el Señor te guíe y que te guíe a dónde tú debes ir y si eso es lo que el Señor quiere, que tú vayas a otras iglesias. Eso, sí es, y te seguro que es lo que Dios quiera. Exacto. Porque de heridas allá también te van a herir. Exacto. Donde quiera puede que te suceder, vayas a ser herido. Hay tiempo que estamos todavía en esta tierra, puede ir en cualquier lugar. Cierto. No importa si es otra iglesia o puede ser un hermano que tú conozcas, como quiera puede suceder. Eso que tenemos que tener en cuenta. Lo que queremos decirles es que siempre tenga la fe. Siempre tenga coja momento de orar antes de confrontar. O si se tiene que confrontar. Busca dirección de personas que sirven al Señor. Godly guidance. Busca guianza de un hermano en Cristo que tú ves que de verdad están caminando de fe. No gente tóxica, ¿verdad? No gente tóxica, porque hay gente también que le gustan el bochinche, o también le gusta instigar. Dicen, oh, tú debes pelear con esta persona. No debe ser así. Look for godly guidance. Busque guianza de personas que están sirviendo al Señor y consejo de personas que de verdad son sirvientes de Dios. Si un pastor de Dios te va a dar la palabra de sanidad para ti y para aquel o aquellos que están heridos. Los pastores tenemos que tener eso, de darle la palabra de sanidad o sanación o curación, pero no para destruir ni echar a una persona de la iglesia. No se debe de hacer, es mal. Amén. Y para acabar, podemos tener esperanza porque buscas la sanidad del Señor. Amén. Ahora depende de ti hacer lo correcto y enfocarte en la persona que realmente transforma tu vida más allá de este dolor, Jesús. Esa es la persona que tenemos que enfocarnos. Cuando hay dolores que pasan, enfoca en Jesús, que Él es el que trae la sanidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor Raúl, por estar con nosotros. Jenny, Edith, todas las otras personas que no veo todos los nombres ahí. Victoria, que el Señor haga un milagro en tu vida. Gracias por estar con nosotros. Dios quiera que esta sesión le bendiga y si lo bendició, pues sigue compartiéndolo con otras personas que necesitan animándolos cada uno de nosotros. Dios lo bendiga. Vamos a hacer una oración de sanidad y también de prepararnos. Amén. Señor, gracias por permitir nosotros estar aquí, Señor, siendo tu trabajo, Señor, para tu milagro, Señor. Claro. Señor, que tú sigas bregando con cada uno de los otros y que toda la audiencia que oiga este video, que tú sigas trabajando en sus corazones, Señor. Y si hay una persona que ve este video y no conoce, Señor, que ellos vengan
y tengan el deseo de conocerte, Señor. Sí, Señor. Que tú sigas haciendo milagros en la vida de cada uno de Sí, nosotros, Padre Señor. Santo. Que tu mano de sanidad esté encima de cada uno de nosotros, Señor. Señor, que tú permitas que nosotros seguimos en su crecimiento, Señor. Para tu gloria, Señor. Sí, En el Señor. nombre de Jesús. Jesucristo. Amén. 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 Gracias por estar con nosotros y que el Señor los siga bendiciendo.